Bien, queridos hermanos, les saludo a cada uno de ustedes en esta nueva clase de escuela dominical para el grupo de adultos. Hoy vamos a estar compartiendo la lección 9 que tiene que ver con Filipenses, que es lo que hemos estado viendo. Y el pasaje para hoy es del capítulo 3 de la carta a los Filipenses, desde el versículo 12 hasta el 4:1 de Filipenses. Y el título de esta lección se llama Prosigo a la meta. Y vamos a darle lectura a lo que tenemos que estudiar y enseñar. Así que si usted tiene su Biblia, me acompaña también ahí en Filipenses capítulo 3, versículos 12 hasta el 4:1. Dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejanza al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ese es el pasaje, un pasaje bastante extenso. Vamos a tener un tiempo de oración para que Dios guíe y abra nuestros corazones para poder aprender esta nueva lección. Padre Celestial, gracias te damos una vez más por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por lo que ahora vamos a aprender. Abre nuestro corazón y habla nuestras vidas para que podamos aplicar tu palabra en el día a día. Te queremos pedir, Padre, que tú me uses para poder compartirla a mis hermanos y poder enseñar esta lección que Pablo enseñó a los filipenses. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Después de haber leído este pasaje, podemos ver en estos primeros versículos y hacernos algunas preguntas para ir reflexionando sobre lo que nosotros necesitamos aprender. Primero, dice aquí el apunte que yo tengo, en sus propias palabras, ¿cuál sería la meta de Pablo en los versículos 10 y 11? Ya leímos recién el versículo 12 en adelante, pero no leímos el 10 y el 11 porque era de la lección anterior. Pero fíjense que el versículo 10 y 11 dice Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, dice, llegando a ser semejante a él en su muerte, si es que en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Por lo tanto, ¿cuál es la meta de Pablo? La meta de Pablo era llegar al conocimiento pleno del Señor Jesucristo y ser participantes con Cristo en similitud a la misión en la cual Cristo murió. Cristo murió para dar vida. Cristo murió para dar a conocer la manera en que el hombre se puede salvar. Cristo murió con el propósito de salvarnos a nosotros. Por lo tanto, Pablo desgastó su vida y vivió con el mismo propósito. Por eso dice acá el versículo 11 que quiso ser semejante a Cristo en su muerte, porque la muerte de Cristo tuvo el propósito de salvar. La muerte de Cristo tuvo el propósito de rescatar al perdido. Y Pablo vivió y murió con la misma meta y el mismo propósito, que era ganar a otros y salvarlos de la condenación. Por eso es que Pablo murió, ¿cierto?, decapitado, después de una vida la cual él se desgastó para poder alcanzar a otros.
Por lo tanto, la muerte de Cristo tiene similitud con la muerte de Pablo, o la muerte de Pablo similitud con la de Cristo, porque Pablo murió con el mismo propósito, dar a conocer a otros la salvación. Por eso es que Pablo se identifica con la persona de Cristo y quiere ser igual en sus padecimientos y quiere ser igual también con la misma meta en cuanto a su vida y su muerte. Y lo hizo así. Por eso es que Pablo tiene el testimonio de decir, imítenme a mí como yo de Cristo. Es muy difícil llegar a pronunciar esas palabras de nosotros mismos. Tanto nos cuesta imitar a Cristo y nosotros no lo podemos llegar a decir porque muchas veces tenemos otras metas. Hay que decirlo así, tenemos otras prioridades que no son las mismas prioridades que tenía el apóstol Pablo. Tenemos que ordenar nuestras prioridades. Ahora, ¿cuál es la actitud de Pablo? ¿Cuál es la actitud de Pablo mismo en cuanto a haber llegado a la cima de su experiencia espiritual? Fíjense que en el versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Nosotros, queridos hermanos, a veces pensamos que ya lo dimos todo para el Señor, o a veces pensamos que ya no hay qué más darle al Señor. Pero imagínense el apóstol Pablo hablándole aquí a los filipenses. La vida del apóstol Pablo es una vida ejemplar. Él llegó, a mi perspectiva, llegó a dar mucho para la obra del Señor. El apóstol Pablo se sacrificó para que otros conocieran a Cristo y vivió toda su vida en base a la meta. Y aún así, él, en su humildad, él dice, no pretendo haberlo alcanzado ya. Eso es lo que dice, sino que prosigo. O sea que después de todo lo que dio para el Señor, el apóstol Pablo dice, yo puedo dar más. Voy a ir más adelante. Voy a proseguir hacia la meta del supremo llamamiento. Y fíjense que dice, para ver si logro asir, para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido, tomado. La palabra asir es agarrar. O sea, Dios lo agarró, lo salvó a Pablo con un propósito. Y Pablo dice, yo me voy a agarrar de ese propósito y voy a ir hacia adelante, ¿no? Por lo tanto, la meta de Pablo era cumplir con la voluntad de Dios, que era ser luz para los gentiles, iluminar, predicar el evangelio, rescatar y salvar vida de personas que estaban condenadas. Por lo tanto, él va como caballito de carrera en pos de la meta que Dios le dio. Ahora, en los versículos anteriores, se dice que Pablo recibió justicia de Dios. ¿Cómo afectó esto en su actitud hacia su progreso espiritual? Fíjense, también ahí en el pasaje, los versículos anteriores. Filipenses 3, vamos a leer versículo 7. Filipenses 3:7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, aquí podemos ver en el versículo 9, fíjense, versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Entonces, Pablo se dio cuenta que todas sus credenciales, que eran muy buenas, en comparación con Dios o en comparación con la justicia de Dios, no servían para nada. Eran como basura, ¿cierto? Todo lo que Pablo, él logró en esta tierra no era comparable con lo que Dios le estaba dando, la justicia. Dios lo declaró justo. Pablo era una persona moralmente buena. Pablo era una persona amante de la ley, celoso de las cosas del Señor, judío de judíos, fariseo. Entonces, pero aún así todas esas cosas en comparación con la gracia de Dios, en comparación con la justicia de Dios, esas cosas eran como basura porque no servían para poder ser justificado. Ni con esas credenciales él podía llegar al cielo. Solamente la justicia de Dios hizo que Pablo pudiese conocer al Señor.
Y así también pasa con nuestras vidas. Entonces Pablo, al ver esa realidad de que ahora era salvo solamente por los méritos de Cristo, es que él sacrifica su vida y prosigue la meta para que otros conozcan a Jesús y puedan ser salvos. Por lo tanto, fíjense en el versículo 13 ahí de Filipenses 3, siguiendo con el pasaje de hoy, Pablo prosigue a la meta. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. El versículo 14, prosigo a la meta del supremo llamamiento. Pero hay algo interesante en el versículo 13, que parece que me lo salté. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. O sea, para poder extenderse hacia lo que está adelante, o sea, para poder ir en pos de la meta que Dios nos dio a nosotros como hijos suyos, hay que despojarse. Hay que sacar todo aquello que no nos deja correr. Pablo habla de meta, Pablo habla de premio, Pablo habla de extenderse hacia adelante. Es la actitud de un atleta. Un atleta corre, un atleta se esfuerza, un atleta entre ceja y ceja tiene la meta, pero él tiene que correr despojándose de las cosas que le hacen entorpecer la carrera. Un atleta no corre de bototos, ¿cierto? Un atleta no corre con una parca, no corre con una vestimenta pesada. Un atleta corre con vestimenta apropiada, ligero, para poder llegar rápido a la meta. Y cuando dice ahí, en el versículo 13, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué pueden ser esas cosas que hay que dejar en el pasado para poder ir en pos de la meta que nos muestra el Señor en su palabra? Hay muchas cosas. Quizás usted en el pasado, antes de conocer a Cristo, tenía muchas metas terrenales. A lo mejor eran su prioridad. A lo mejor su prioridad era dejarle muchas posesiones a sus hijos, dejar tantas posesiones que alcancen hasta para los nietos. A lo mejor sus prioridades antes de conocer al Señor era tener una casa grande o tener muchas propiedades o dejar plata en el banco o ser un hombre de renombre. A lo mejor no tanto de dinero y de cosas materiales. Quizás su meta antes de Cristo era ser famoso o tener prestigio o ser un hombre exitoso que después lo iban a recordar, una mujer pudiente. Pero ¿saben qué? Pablo nos hace ver acá en Filipenses que esas cosas son terrenales, que hay que dejarlas atrás para poder extenderse hacia las metas que son espirituales. Por lo tanto, esas son las cosas, esos son los sueños que nosotros debemos dejar atrás, los sueños terrenales, para poder alcanzar los sueños espirituales. No nos debemos nunca de olvidar de eso. Extenderse literalmente quiere decir estirarse. Y esto tiene que ver con un sentido de esforzarse. Cuando el atleta va llegando a la meta y ve que otro va corriendo al lado también, estira una especie así de estiramiento, estira el cuello lo que más pueda para poder ganarle por una nariz al que va al lado. Ese es el sentido de estirarse, es un esfuerzo extra. Por lo tanto, nosotros debemos de esforzarnos extra, debemos de estirarnos para poder alcanzar a agarrar a otros que se están perdiendo sin Cristo en sus corazones. Ese es el sentido. Ahora, viendo los versículos 15 al 17, que dice también ahí, así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. En nuestras propias palabras, ¿cómo podríamos describir esta enseñanza entre el versículo 15 al 17? Dice ahí, así que todos los que somos perfectos, eso es maduros, todos los que somos capaces de discernir, habla de madurez espiritual, esto mismo sintamos. Nosotros debemos de ser maduros espiritualmente para que podamos entender que la prioridad es Cristo. Debemos ser lo suficientemente maduros para poder entender que la prioridad es ganar a otros para Cristo, o sea, cumplir con la gran comisión. Por lo tanto,
Eso es lo que debemos sentir. Eso es lo que nosotros debemos tener en común. E imitar el ejemplo de hombres como Pablo y otros hombres, que dice el versículo 17, se conducen según ese ejemplo. Un ejemplo de vidas entregadas a la misión o a la gran comisión. Vidas entregadas para poder cumplir con lo que Dios les encomendó, que es predicar a Cristo para que otros le puedan conocer. Ser luz, ser sal en esta tierra. Por lo tanto, ¿cuáles son las características de los hombres que son enemigos de la cruz? Porque fíjense que el versículo 18 y 19 menciona a enemigos de la cruz. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y ahora los digo llorando, por la tristeza que Pablo le daba en el corazón, que algunos se opusieran a la predicación del Evangelio, que habían algunos que entorpecían la predicación del Evangelio. Llorando dice que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición y cuyo Dios es el vientre, cuya gloria la vergüenza. Acá vemos características de personas que van en contra de los propósitos de Dios. Son personas inconversas que no han decidido creer en Jesucristo y cuyo fin, si no se arrepienten, es la perdición, es el infierno. Son personas que van en contra de que se predique a Cristo como el Hijo de Dios. Por lo tanto, personas así hay un montón. Agnósticos, ateos, religiosos, de sectas, etcétera, etcétera. Hay muchos en esta nueva, en este mundo en el que nosotros vivimos ahora, en esta nueva era en la que nosotros vivimos ahora. Hay muchos que son así, enemigos de la cruz, que causan tristeza a nuestro corazón, que no permiten que la obra del Señor avance. Pero aún así nosotros somos llamados a predicar, aún así somos llamados a ir en pos de la meta, la evangelización. El versículo 20 y 21 muestra el contraste entre los hombres que son enemigos de la cruz, que no quieren que se predique el Evangelio, y nosotros los hijos de Dios. El contraste aparece en el 20. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahí está el contraste entre los hombres enemigos de la cruz, que se pierden, y nosotros, los hijos de Dios, que nos salvamos. Dice que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nosotros, nuestra ciudadanía es celestial, y esperamos aquel día que el Señor nos venga a buscar. Esperamos aquel día en que nuestros cuerpos, estos que tenemos ahora, que son corruptibles, sean transformados a similitud al cuerpo de Cristo cuando Él fue glorificado, ¿no? Por lo tanto, tenemos que entender que nosotros tenemos que caminar con metas celestiales. Tenemos que correr la carrera de esta vida, que es una maratón larga, que va a durar el tiempo que Dios nos permita vivir. Pero debemos de correr esta vida teniendo entre ceja y ceja cuál es la meta. La meta está allá, en los cielos. Y la carrera la vivimos acá. Y nosotros corremos pensando en la meta, y tenemos que correr bien, y tenemos que llegar bien, y tenemos que correr con un propósito en la vida. ¿Cuáles son tus sueños, querido hermano? ¿Cuáles son tus sueños, querida hermana? ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? ¿Cuáles son mis prioridades en la vida? Tenemos que pensar y decir, ¿para qué fuimos rescatados por Cristo? ¿Para dejar muchas posesiones? ¿Para dejar mucho dinero en el banco? ¿Para hacer cosas terrenales? ¿Para dejarle cosas a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Muchos terrenos, muchas casas? ¿Cuál es el fin de nuestra vida? ¿Ser famosos en este mundo? ¿Tener la gloria, el aplauso de la gente? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la meta en nuestra vida? La meta de Pablo era predicar a Cristo, a asirse y agarrarse de aquello por lo cual él fue salvado. Tú y yo, queridos hermanos, fuimos salvados con el mismo propósito con el cual Pablo fue salvado, para hacer luz en este mundo, para predicar a Cristo y anunciar las buenas nuevas de salvación. Tenemos que proseguir y extendernos a la meta, esforzarnos un poquito más para poder compartir a Cristo con nuestra boca, a través de lo que nosotros podemos hablarle a las personas, pero también, como dice la Escritura, a través de nuestro ejemplo. A través de nuestro ejemplo otros pueden conocer al Señor Jesucristo. A través de nuestro ejemplo otros
pueden interesarse en conocer al Salvador. Así que vamos a tener un tiempo de oración en el cual vamos a orar y nos vamos a comprometer con el Señor a poder esforzarnos un poquito más, esforzarnos en poder dar a conocer a aquel que nos salvó. Oremos, queridos hermanos. Padre Celestial, gracias por esta clase de escuela dominical. En este día domingo, bendice nuestras vidas y ayúdanos, Padre, a tomar un compromiso serio delante de ti, en el cual podamos cambiar las prioridades de nuestra vida. A lo mejor estamos equivocados y tenemos sueños terrenales, muchos sueños terrenales. Quizás estamos equivocados y estamos mal enfocados. Tenemos nuestras metas distorsionadas. A lo mejor, Padre, estamos persiguiendo sueños que son terrenales y que van a perecer. Ayúdanos, Padre, Dios nuestro, a poder tener la visión de Pablo, ir en pos de la meta de salvar a otros, de poder anunciar las buenas nuevas de salvación, a poder cumplir con el propósito de nuestra vida, que es rescatar a otros que se pierden. Gracias por tu palabra, gracias que podamos hacerla nuestra y que podamos aplicarla en nuestra propia vida. En nombre de Jesucristo oramos, amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y que tengan un hermoso día. Un saludo y un abrazo para cada uno de ustedes.